Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez te traemos un pequeño regalo y es la, la terapia transgeneracional, se podría decir, una terapia genealógica, ¿no? A partir de lo que se ha difundido en desde otros enfoques como biodescodificación, el transgeneracional, eh, cierta psicogenealogía que en verdad autores y algunos terapeutas, entre comillas, han utilizado estos conceptos de la herencia psíquica, ¿no? La transmisión de lo psíquico. Específicamente estamos hablando de que es nuestro campo, es un campo psicológico, psicoanalítico. ¿M? Y a partir de allí, mi librito, el psicoanálisis genealógico, podemos llamar también, es un análisis genealógico, análisis transgeneracional o intergeneracional también. ¿Y qué implica esto de legados, transmisión de sistemas de vidas, modelos, funciones, prohibiciones? Incluso en algunos autores sabemos que mi propio Lacan, una psicosis implica 3 generaciones, ¿no? Por supuesto. Dolto también, lo que una generación reprime, se manifiesta en la otra. Entonces, esta herencia psíquica, esta transmisión, entonces, fue estudiado por el propio Freud en Totem y Tabú, de cómo esa gesta, esa mítica, él acude al mito para explicar la génesis de la sociedad. Me refiero al protopadre, al urubater, al crimen simbólico, digamos. Un buen día los hijos ambivalentes respecto al padre se aliancian, lo matan, lo devoran, culpa retroactiva o una obediencia retroactiva que funda la prohibición del incesto y todo eso. Por supuesto que algunos han matizado, han realizado críticas. Y en este sentido te traigo esto de una mirada a la diacronía. No significa descalificar el sincronismo significante, sincronismo de los símbolos que nos enseña Lacan, sino que es una analítica que nos remite a una mirada de lo que viene, ¿m? Y nosotros, por supuesto, lo orientamos hacia este ensayo, el psicoanálisis genealógico, como campo de investigación, hace honor también a René Caes en su libro Amor Ortu, Transmisión de vida psíquica a través de generaciones. Otros autores, como el título es Lo generacional, la prueba de las generaciones, Feinberg y otros, desde Francia, y que nos dejaron un campo de investigación que, por supuesto, no puede quedar descalificado en el nombre de la sincronía significante. En la sincronía significante del Edipo, por ejemplo, donde la estructura implica diversos lugares, intercambios, se juega la diacronía, se resignifica la diacronía. Pero eso no quiere decir que pierda validez, es decir, hay síntomas, dice algunos autores, eh, que vienen rodando hace mucho tiempo. ¿Eh? Es decir, el famoso cachetazo que a lo mejor empezó cuando bajaron del barco, y esto entonces fue transmitiéndose como insignia significante, ¿no? Parte de la batería que determina al sujeto también. Entonces, eh, dice Lacan, dice acá, el hombre desde su nacimiento y más allá de su muerte está atrapado en la cadena simbólica, cadena, ¿no? La cual ha fundado el linaje antes de que borde en él la historia, antes de que las reglas le sean transmitidas. Es decir, que hay también una cadena intergeneracional de legados, transmisiones, etcétera, en este plano inconsciente, donde se juegan
funciones, prohibiciones, síntomas, y hasta podríamos decir que se transmiten estructuras, porque, es decir, eh, hay cuestiones que ya vienen desde un sistema familiar, por eso hablamos acá de cadena de linajes, acá ya nos diferenciamos un poquitito de Lacan, y donde se transmiten entonces esto que dice Freud en uno de sus textos, Introducción al narcisismo, esta doble existencia, ¿no? De que el individuo vive realmente una doble existencia, dice, como fin para sí mismo y como eslabón de un encadenamiento el cual sirve independientemente de su voluntad, dice. Entonces ahí habla de la sexualidad, es decir, que acá tenemos una cuestión subjetiva, ¿no? Pero también hay un linaje que nos antecede. De hecho, la entrada de la función paterna, esto de nominar, esto de dar un apellido, descentra al sujeto del deseo materno y lo ubica también en un apellido, ¿no? En un linaje masculino, según la teoría clásica de Freud y de Lacan mismo, pero que desde esta dialéctica de linaje decimos que una mujer en su linaje tiene modelos, tiene todo un sistema lingüístico, una semiótica que le atribuye lugares al chico, pero que aquellas desavenencias, descontroles, etcétera, pueden deberse a este encontronazo de linaje. Esto es una hipótesis, ya esto es una tesis mía, de que en esta dialéctica de linaje, este desencuentro de linaje, se juegan también la salud mental del chico, si va a ser neurótico, psicótico, perverso u otros cuadros. Entonces, eh, acá en un capítulo citemos a Norman Brown, dice, el simbolismo, dice Freud, es el vestigio y el aviso de una anterior identidad prehistórica. O sea que este libro trata de lo que también escuchamos cuando escuchamos una historia de la prehistoria, es decir, todo ese sistema de vida, el linaje que va transmitiendo modelos, en el marco en el cual nace el sujeto. El sujeto no nace simplemente en un Edipo de dos sujetos, sino que hay antecedentes, predecesores, legados, transmisión de vida psíquica. Pero esto no es mecánico como sostienen algunos cultores del árbol genealógico, que el árbol te determina, no. No hay transmisión mecánica. Esto también es propuesta de este libro y mi propuesta, sino que hay una resignificación en el Edipo de todo eso, por supuesto. Entonces, pero también la diacronía tiene su peso. Es decir, que el Edipo no transmuta todo, porque los Capuletos van a seguir siendo Capuletos en la pareja, y los Montesco también. Es decir, que hay características sistémicas de vidas, estilos que se sostienen porque son leales a un modelo y sistema de vida que se va perpetuando a través del principio de repetición y el principio de cambio. Acá aludimos a Pierre Aulagnier y estos principios que ella habla. De modo que estos linajes, esta línea materna y esta línea paterna transmiten cosas. Cuando una mujer te cuenta que el hijo, ella no entiende por qué el hijo incursiona en ciertos caminos adictivos, delictivos, etc. Y es que se está jugando la carta, un significante del lado paterno, que también es un significante transindividual, como define el inconsciente Lacan, es decir, eso que se transmite más allá del individuo y que proviene, por supuesto, no solo de lo social. Acá diferenciamos el significante epocal, las insignias, los modelos, etcétera, que se juega también allí, pero que hay cosas que, significantes oraculares que llamamos, que esto Lacan lo esboza en los escritos 1 cuando dice que el significante determina el carácter, dotes, el mismo destino del sujeto, porque son marcas que significan
vínculos, modelos, etc. Entonces, eh, hablamos de una genealogía de interpsiquis también, acudiendo a un concepto de Moreno, o sea que la propuesta es un poquito interdisciplinar, digamos, y es que en esa interpsiquis hay pujas, hay luchas por instalar las insignias del propio sistema de vida. Una mujer es un sujeto de su linaje primero, eh, que vemos como sujeto del inconsciente, ¿no? En donde se contiene esta historia suya, pero también la prehistoria que está jugando su carta, está jugando su juego. Entonces, clásicamente vimos la historia y la prehistoria en otros términos, lo filogenético, que nos remite a la historia de la especie prácticamente. Esto Freud lo tematizó también, pero acá estamos hablando de la historia de la prehistoria y su dialéctica, en la sincronía del discurso, en donde podemos encontrar, a ver, este síntoma. ¿Cuál es la trayectoria genealógica de linaje de este síntoma? ¿Sí? Y Amnean Celine Schussenberger nos cuenta de los Mortelac. Cada cierta cantidad de años se ahogaba un chico, la familia de los Mortelac, hasta que descubren que allí se jugaba su carta un significante que es los mor es muerte en italiano y lav lago, es decir, allí había algo inconsciente y eficaz que determinaba estos ahogamientos. Entonces, de la misma manera podemos encontrar suicidios genealógicos, y esto puede ser una novedad, es decir, que no porque se haya, que no sea el producto de un cortocircuito imaginario, simbólico imaginario, por ejemplo, rupturas de pareja como el joven Werther de Goethe, sino que, recordemos, el joven Werther se suicida porque la novia le dice que no, sino que hay modelos que ya se vienen transmitiendo y en donde los padres, a través del deseo, ubica y posiciona a cada hijo en ese lugar. Hay una distribución de roles simbólicamente determinada y que tienen que ver con estos legados en donde ambos luchan por definir al hijo, por identificar al hijo con esos significantes. Porque recordemos que el hijo, entre estas ofertas, estas propuestas de subjetividad del lado del padre y del lado de la madre, el sujeto elige. El heredero no es un receptor mecánico, sino que elige por afinidad, por cuestiones afectivas, por estas fijaciones también que pueden existir hacia ambos. Acá extendemos la fijación. Entonces, este eslabón genealógico que extiende el inconsciente, ya no sería un inconsciente acotado a la propia generación, sino que es un inconsciente transgeneracional. Es decir, que tenemos que ver esos archivos extendidos hacia la prehistoria, un rastreo genealógico, una escucha hacia esas voces que siguen insistiendo, que perseveran en ser, para utilizar el conatus que yo utilizo mucho en mis teorías. Entonces, esto implica una clínica multigeneracional, intergeneracional, porque también entre padre e hijo se juegan estas transmisiones. Cada sujeto defiende su familia, su linaje, su modelo de mujer, de pareja, y esto engancha con toda la dialéctica de pareja que yo tematizo en mi familia dividida, la teoría de la familia dividida, la dialéctica de pareja, la dialéctica de la pareja inconsciente, esta dialéctica impositiva que lleva a rupturas, conflictos, femicidios, etc., en un intento de atrapar los porqués de todas estas desavenencias de femicidio y demás. Hay una comunicación inter y transgeneracional. Lo transgeneracional podemos acudir a Freud, esto de comunicación de inconsciente a inconsciente, que incluso el maestro lo llevó para el lado de la
telepatía, es que la telepatía no es solo de la parapsicología. Dicho sea de paso, la parapsicología es un campo de la psicología, nada más que como está emparentado con la pseudociencia, se dice, no, tienen cuestiones muy, la precognición y algunas cuestiones son muy importantes para investigar. ¿Cuánto tiene de verdad? Por supuesto, no es para estar ahí obsesionado. Entonces esta comunicación de inconsciente a inconsciente tiene que ser en el plano simbólico, tiene que ser en el plano metafórico, en donde este aparato de interpretar, que es otra cosa que Freud decía que puede existir en el futuro un aparato de interpretar, capte en modo automático sin que la conciencia se percate. ¿No? O sea que yo desarrollé como comunicación subliminal, teoría de la comunicación subliminal, es decir, que decimos muchísimo más de lo que creemos decir y escuchamos más de lo que también creemos, porque tenemos este plano inconsciente en donde codificamos, interpretamos también y recepcionamos y que después surge, porque en verdad la comunicación es de significante, es decir, no es a través del signo, no es tanto la palabra, sino lo que la palabra dice, lo que no dijo. ¿Qué quiso decir? Sí, esa es una pregunta clásica en la vida cotidiana. El libro es bastante largo, así que estos vínculos de linajes y transmisiones de modelos vinculares, por supuesto que es muy claro en la pareja, y los hijos captan todas estas cuestiones, que yo después lo llevé para la teoría idiomática, de que ambos portan un idioma que se va transmitiendo de padres a hijos, que es un sistema, un modelo vincular, con sus síntomas, un modo de sufrir también. El sufrimiento es un modo de hacer las cosas, ¿no? Es decir, una disfunción sexual no tiene que ver con el aparato reproductor, ni con el instinto, ni con... también tiene que ver con la parte pulsional, libidinal, pero sobre todo es un modo de sexualidad que ya viene. Que un padre le diga al hijo, mira, yo ando muy bien, pero no funcioné una vez y bueno, ¿qué va a hacer? Para el chico es eso una carta, un significante de su destino, digamos, ¿no? Para decirlo. Bueno. Entonces tenemos que hablar del principio genealógico, es decir, de que hay significantes transhistóricos, es decir, que se van pasando sin que nadie se percate, transgeneracionales, significantes oraculares, es decir, que posicionan, destinan, generan conductas, generan disfunciones, y que se van transmitiendo. O sea que Edipo, hay que ver por qué lo abandonaron. Acá esto reformula todo. Pero Freud no era tan tonto, él hablaba también de Edipo ampliado, es decir, el Edipo de los padres, así que esto es extender todo eso, nada más que acá ponemos en escena a ambos, a Sansón y Dalila, a Layo y Yocasta, en una interacción de deseos que buscan simplemente manifestarse, como es decir, instalar esos modelos, y esto se realiza en un plano inconsciente, en una puja, pero también hay cuestiones también en el plano consciente, lo poco que se puede hacer consciente de todo esto. Entonces, esto de la hipótesis del inconsciente genealógico, vamos a leer algo del maestro Freud. Dice, si los procesos psíquicos no se continúan de una generación a la siguiente, si cada quien debiera adquirir de nuevo toda su postura frente a la vida, no existiría en este ámbito ningún progreso ni desarrollo. Totem ni tabú. Ya ven que esto... Entonces, este inconsciente genealógico que postulamos no sería algo, una entidad, un lugar, un topo, sino que sería un plano simbólico en donde se juegan esos legados, que están en un archivo. Es un escrito también, pero en el linaje, es decir, cuando se hace historia, cuando se cuenta así, porque tu bisabuelo, tu abuelo,
Yo, por ejemplo, leí que Isidoro Beth dice que no se juegan muchas generaciones hacia atrás, a lo mejor 3, dice, pero se juegan, es decir, una carta siempre llega a destino. Y hay cartas que no se escribieron ahora, se escribieron en la prehistoria. ¿No? Y los carteros son los padres. Pero son 2 carteros, son 2 árboles. Acá hay un error también de estos que hablan de biodescodificación y todo esto que no usan conceptos de nuestro campo y que generan muchísimos dinero, ¿no? Es que en materia de significante genealógico, de inconsciente genealógico, no sería algo sustancial, algo que de por sí que se pueda, sino que tiene que ver con una articulación con el inconsciente subjetivo que decimos, y que determina porque el significante genealógico implica secretos de linajes, funciones fallidas heredadas, herencia psíquica, traumas no elaborados y transmitidas, identificaciones alienantes, ideales de linajes, guiones de parejas y familias, síntomas mudos, es decir, que no simplemente si el modelo de divorcio se viene rodando hace muchas generaciones hacia atrás, es simplemente eso, se transmitió, pasó, nadie, el sujeto se encuentra con ese cortocircuito, ya ven que no se juega solo el inconsciente subjetivo, que en donde por supuesto podemos encontrar estos elementos, pero tenemos que llegar a otro plano de abstracción, a otro tipo lógico, que es un tipo simbólico, por supuesto, por eso no hablamos de esto del inconsciente cosa. Entonces, constituye un plano donde podemos ubicar significaciones vinculadas con los legados transgeneracionales, o sea, transmisión inconsciente. Bueno, entonces postulamos este inconsciente genealógico que, que sería el plano donde tenemos que buscar estos legados, estas cuestiones para... El foco es entonces multigenealógico, ¿no? Del padre, de la madre, de dónde viene todo esto. ¿Y qué significaría escuchar esto, lo transgeneracional, el inconsciente genealógico? Lo otro? Es que le sacamos potencia. Es que eso va rodando de una generación, se va transmitiendo y hay eficacia simbólica de una generación a otra. Levi Strauss, Freud mismo, Lacan también. Entonces, en esta propuesta tenemos que considerar que hay discursos de linajes que hay un aspecto transdiscursivo, es decir, que supraindividual sería, ¿no? Muy parecido a como Lacan define el inconsciente del lenguaje, pero este lenguaje posee, no sería un metalenguaje, bueno, Lacan dice que no hay metalenguaje, pero podemos diferenciar esto de los mortelac, que te di el ejemplo, o modelos de divorcios, de violencia que se van transmitiendo de una generación a otra, resignificado, por supuesto, porque acá recordemos la trama de Borges. Me acuerdo cuando era bibliotecario, me tomaba el trabajo de, a ver, ¿qué hay en estos discursos? Y en esa trama Borges habla de Brutus, no, Julio César cuando Brutus lo está acuchillando junto a otro. Vos, hijo mío, le dice, claro, porque él lo había rescatado de la calle y lo estaba... Borges salta 2000 años acá a Buenos Aires, también a un gaucho, que lo estaban ahí ensartando como churrasco de croto y vos, hijo, claro, era el guachito que él había criado de la calle, ¿viste? Entonces Borges después puntúa, dice que el destino gusta de... O sea que tuvo que suceder aquella escena para que se vuelva a repetir acá 2000 años después. Son lugares, ¿no? Acorde con una cierta lógica del deseo, los lugares, es decir, esto de las interacciones y rivalidad fraterna, crimen simbólico, es decir, tiene mucho que ver con todo esto.
Dice, el destino gusta de variaciones, repeticiones y simetrías. Borges. Bueno, sigamos con este pequeño librito y la propuesta de un psicoanálisis genealógico, una terapia transgeneracional. El texto prehistórico en lo histórico como anagrama familiar. Mirá qué titulito se mandó el profe. El texto prehistórico dentro del texto, o sea, cuando uno escucha la historia, es decir, Lacan dice que el sujeto que viene a buscar en análisis, viene a buscar el quid de la cuestión, qué significa su vida, su historia ignorada, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oye. Entonces, pero también hay que escuchar otra cosa más, ahora te la complico, encima que mucha gente se van a la TCC, que es fácil, lo aprendes en 2 días, yo ahora te la complico, porque el psicoanálisis no es, mirá todas estas cuestiones que aún nos faltan. Vimos solamente Freud, la parte del Edipo triangular, después Lacan formulando todo eso, pero también falta ahí. Entonces, este texto prehistórico conlleva significantes genealógicos que impactan y hacen sufrir. Quizás por ahí, con el desmontaje del significante histórico, podríamos decir, el que remite a mi historia, mi infancia, mis puntos de fijación, de goce, es decir, pero hay que ir más allá ahora, es decir, hay que desarmar esos significantes que van rodando en un plano de inconsciente transgeneracional, es decir, inconsciente genealógico. Mirá vos, qué novedad, ¿no? Bueno, el anagrama familiar sería entonces el texto dentro del texto histórico. Hay que buscar algo más, hacer un trabajito. Y las familias recuerdan estos hechos, es decir, empezó acá, estos hitos, estos... Entonces, la historia del sujeto lo libera bastante, pero la prehistoria también, en donde está atrapado, porque es un plano simbólico que determina la historia. ¿Podemos hacer esa hipótesis? ¿O es que esas dos historias, esos dos árboles genealógicos, el de papá y mamá en el Edipo, se resignifica integralmente? No. El chico se inclina por un lado u otro. De hecho, somos un compuesto y mamá posiciona al hijo en otro lugar que papá. No es que el chico está ya, no. Esas asignaciones es el proceso de identificar al otro en un lugar. Si el otro acepta la propuesta y se identifica con lo que define el deseo de la madre, bueno, pero puede ser distónico, es decir, no siempre es así. Así que es la sorpresa de algunos padres que encuentran que su hijo eligió otra orientación, ponele, ¿no? Bueno, anagramas, recordemos. Un significante genealógico y oracular, eso lo habíamos dicho. Acá, el hombre de su nacimiento y más allá de su muerte está atrapado en la cadena simbólica. Ahí volví a repetir lo de Lacan. Y hago un comentario de esto, lo desgloso un poquitito. Una verdad multigeneracional, es decir, que el sujeto puede estar atrapado en esto de las proyecciones transgeneracionales de mamá y el de papá. Entonces, claro, desde el lugar de papá, mínima posibilidad que tiene el chico de no terminar sin un significante que lo funde, el significante primario, la identificación primaria, pero también tiene oferta de la otra parte. No es que papá heroicamente viene y separa al hijo del deseo materno, no. Eso es la visión acotada que yo reformulo desde todo esto, que bueno, a riesgo de equivocarse, la ciencia es esto. Sino que mamá de por sí es sujeto de un inconsciente genealógico, su linaje, sistema de vida, mujeres poderosas que vienen defendiendo un modelo de amor, de familia, de crianza y que se resisten y que pelean y que llegan a la violencia de género y van a la comisaría, es decir, esto no es joda, acá es donde está el choque entre dos sujetos que defienden sus respectivos legados. Es que es el sostén también del inconsciente subjetivo que se centra más en la historia subjetiva desde la constitución, constitución subjetiva,
en donde empieza la posibilidad de historización que llega más o menos y que donde encontramos estos momentos lógicos de la historia del sujeto, ¿no? Entonces, una verdad ampliada, ¿no? Tenemos que ampliar la verdad. Cuando uno rastrea solamente la historia, es como que uno puede decir, sí, ya, creo que ya el atravesamiento del fantasma, la identificación, pero hay que ir más allá, un poquito más allá. Me dirán que el significante es sincrónico, que adquiere valor. Es que lo que esto plantea es que hay significantes que están cargados ya en el momento diacrítico de su concatenación. Cuidado acá, ¿eh? No es que el significante porte el alma de un abuelo muerto, al nombre del cual le pusimos al chico, como en la cultura judía, y que milagrosamente el chico repite la... No. Hay cuestiones que surgen en ese momento diacrítico, es decir, en donde se articula el significante, también se está transmitiendo, se está jugando, se manifiesta estos significantes genealógicos transindividuales, transgeneracionales. Bien, somos hablados por las generaciones preexistentes. Acá es un poquito más claro. Creemos que decimos lo que queremos decir. Pero es lo que había querido decir los otros. Más específicamente nuestra familia. ¿Qué nos habla? Punto. Somos hablados y debido a esto hacemos de las casualidades que nos empujan a algo tramado. Hay en efecto una trama. Nosotros la llamamos nuestro destino. ¿Quién lo pudo haber dicho? Jacques Lacan. Es decir, somos hablados, hay una trama, inconsciente sería Lacan. Pero acá tenemos que decir que esa familia tiene una línea familiar. Los Capuletos van a seguir siendo, es decir, que acá se juegan cuestiones un poquito imaginarios simbólicos, es decir, a veces y que se van sosteniendo a través de las generaciones. El sujeto sufre, padece esto, porque al no instalar sus insignias siente que la otra parte es que percibe la misma realidad, el fantasma. El fantasma contiene estas protosignificantes, significantes prehistóricos, que siguen persistiendo. Te voy a dar un ejemplo de lo peligroso que a veces, desde el psicoanálisis multicultural, que así hice el video, un paraguayo, ¿no? Lo jodían, lo cargaban, etc. Y este muchacho portaba un significante genealógico de las guerras que padeció Paraguay, la Triple Alianza y la Guerra del Chaco, que se mataban a machetazos. Y como yo conozco esa cultura, viví un tiempo por allá, le dije, por favor, no lo carguen porque ellos son bastante aguerridos. Y se reían los muchachos acá. No les dije lo del cuchillo porque es como dice Heidegger, el cuchillo es un objeto, pero el proyecto inmanente de uno, lo que porta ese muchacho era que se mataban a cuchillazos y un día se brotó y se llevó puesto a 3. O sea, es decir que tampoco es una profecía autocumplida. Cuando yo les dije, por favor no les jodan porque ellos... Es decir, no estuve tampoco una cierta persuasión y no. Y tenés un montón de casos así que vienen y materializan cuestiones que están más allá del sujeto y más allá de su historia incluso. Porque que el padre le diga, que la madre le diga, este salió al abuelo. Y en muchas culturas, la cultura judía, por ejemplo, le ponen el nombre del abuelo al nieto. Entonces se va manteniendo la tradición. Bueno, seguimos un poquitito, a ver cuánto estamos de tiempo. Transmisión de modelos identificatorios y funciones fallidas. Esto ya te suena a que el síntoma tiene una trayectoria histórica y una trayectoria prehistórica que viene, ya es decir, legado, transmisión, ¿sí?
siempre hay que ver de dónde viene todo este modelo del que el sujeto es víctima. Nació, le posicionaron en un lugar, fue grande, se casó y se divorció. ¿De dónde viene todo esto? De la constitución familiar esta, no, esta familia es efecto de toda una larga cadena generacional. No hay solo una sincronía. Claro, estamos haciendo una analítica, es decir, que en la sincronía, por supuesto, que podemos encontrar estos elementos. Es como ahora, el universo, mirarlo al universo sincrónicamente, agujeros negros, cuásar, pero tenemos que hacer la genealogía del universo para entender de dónde viene. Un criterio también histórico, prehistórico genético. Sería el método prehistórico genético. Espero que lo tomen como... Bueno, y esos modelos identificatorios posicionan y determinan conductas, sufrimientos, síntomas. Un síntoma genealógico, eso ya lo vamos a ver. A ver qué puse acá. Yolanda Gamper dice: cuando un hecho traumático, recordemos, esos padres que viven a través de mí, es también texto de esta propuesta, digamos, esos padres que viven a través de mí. La psicogenealogía de Ainea Selien Susenberg, que ella no son como los otros, que ella era psicóloga, utilizó psicodrama, Freud, es decir, hasta lo cita un poco a Lacan. Y en verdad son dos proyectos de vida que anclan en otros proyectos previos. Ellos son producto de los deseos de... Esto es desiderativo también, o sea que, bueno, dice Yolanda, cuando un hecho traumático es transmitido en forma inconsciente de una generación a otra, el trauma ocasionado produce efectos repetitivos a muy largo plazo. Así que la teoría traumática histórica la tenemos que extender hacia la prehistoria. Es decir, que esos ruidos de la bala de cañón que todavía produce pesadilla en muchos chicos después de varios años, ¿no? Así que dice, un guión inconsciente repetitivo también, es decir, acá tiene que ver con formatos, modelos, estilos que los hijos legan y sostienen y defienden, ¿no? Como los Capuletos y los Montescos. Y los que sufren son los hijos, Romeo y Julieta, historia de un amor trágico, ¿no? Los hijos repiten el destino de los padres y las hijas el de las madres. ¿Sabe quién lo dijo? Elizabeth Rodinesco, biógrafa de Lacan. No lo dijo cualquiera. Bueno, vamos con Yolanda, una frase. En la tradición judía Eskenazi, generalmente se le da al recién nacido el nombre de un miembro fallecido de la familia que fue importante para los padres. Por lo general es un abuelo, cuya trayectoria se quiere que siga el niño. Fíjate cómo se transmiten los estilos, guiones. Vamos acá. Esto de, bueno, cuando no se acuerda, el sujeto tiene ese sentimiento de una pérdida de la verdad de su ser, pero en realidad no ha olvidado esa historia familiar. Miller. Claro, esa historia familiar que dice Miller, que lo sigue hablando, pero acá es lo que esa familia contiene como prehistoria, es decir, ya es el linaje, ese es un eslabón al que llegó Miller. Acá hay que ir un poquito más atrás, como analítica, como de construcción genealógica. Esto es un enfoque deconstructivo y genealógico, si hablamos de Derrida. Bueno, hay un proceso de inducción y el deseo de alienar a los hijos de acuerdo a los propios modelos familiares y de linaje. Esto es, el deseo de alienar es de Pierre Lanier, y esta inducción es el plano inconsciente de sugestión en donde insuflamos, identificamos, posicionamos, sin darnos cuenta, porque es también lo que nosotros hacemos activo, merced a que lo hemos vivido pasivamente. Fuimos transmitidos de esa manera y somos fieles a esos legados, y esta es la lealtad al propio linaje.
De esta manera muchos sistemas de vida se siguen y muchos quilombos se siguen repitiendo porque no se detectan de dónde viene, ¿no? La trayectoria genealógica. Entonces el sujeto es también entonces tanto el portavoz de un significante genealógico. Tenemos que creer que un sujeto porta la voz prehistórica también, no solo histórica de una. Entonces la cosa un poquito se amplía, una escucha ampliada. Bueno, entonces esto implica una genealogía del sujeto, no solo la diacronía, un sujeto determinado también por la familia que lo habla, que sería el inconsciente, el discurso familiar del que es hablado en sus enunciaciones y enunciados, y también el tema de su genealogía, es decir, la trayectoria simbólica de un sujeto. ¿Sí? Esto es la terapia transgeneracional, psicoanálisis genealógico, ¿cómo lo podemos llamar? Vamos a ver si tenemos algo más acá para comentar. Este comentario de texto, bueno, después viene la bibliografía, lo generacional, hay mis ancestros de Daniel Schussenberger, Gampel, y bueno, más o menos algunas de las bibliografías. Entonces hablamos hoy de un aspecto del psiquismo, que es un psiquismo transgeneracional, un plano inconsciente genealógico, que lo postulamos como emergente diacrítico del rebus del jeroglífico, podríamos decir. Es decir, significa que no hay un contenido previo, sino que existen elementos que se van conservando y transmitiendo y que tienen efectos en las nuevas generaciones. Sistemas, estilos, funciones fallidas, síntomas, que necesitamos llevar al plano de la conciencia para extinguir el ejemplo este del ahogamiento o de algunos males que se siguen transmitiendo, modelos delictivos, adictivos, de divorcios, de violencias que persisten y perseveran a través de generaciones porque el portavoz genealógico, o sea, el sujeto de este linaje es leal por narcisismo de linaje, narcisismo del sistema familiar, por lo cual lo sostiene en un plano inconsciente. Así que la próxima, entonces vemos otra propuesta del profe Vasco. Vamos a escuchando La colina de la vida. No. Ataque 77.